Mañana. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer la presentación de Cristina Fernández de Kirchner no defraudó en el sentido de que cada aparición de Cristina Fernández de Kirchner viene siendo un nuevo señalamiento a funcionarios del gobierno y también marcando diferencias muy profundas de diagnóstico y de gestión con el gobierno, ¿no? La última aparición había sido en YPF hace 15 días y aquella historia terminó, como todos sabemos, con el desplazamiento de uno de los funcionarios que era el más apuntado, quizás, junto con Martín Guzmán, por Cristina Kirchner, que era el ministro de Desarrollo Matías Culfas. Ayer se explayó Cristina Kirchner en sus enojos con el Ministerio de Producción, entre otros. ¿Por qué? Porque ella dijo, bueno, vamos a hablar de inflación y precios. El mundo padece hoy inflación y dice, ¿por qué hoy Argentina tiene más inflación todavía que el resto del mundo? Una inflación disparatada, dijo. Entonces dijo, dio su diagnóstico. Perdón, voy a decir esto antes, una pequeña digresión. Ella arrancó hablando de su gobierno. Pues esto es importante para lo que viene después. Ella arranca hablando de su gobierno y cuenta que una de las crisis más severas que se sufrió el capitalismo en el mundo fue la crisis del 2008. Y empieza a hablar acerca de lo que fue su experiencia de gobernar con la crisis del 2008, las crisis de las hipotecas, la crisis del sistema financiero mundial. ¿Por qué? Porque Alberto le viene diciendo a Cristina Fernández de Kirchner, no es comparable, nadie me puede contar cómo es como gobernar en pandemia y guerra. Entonces ella le dice, no, sí, yo te puedo contestar cómo es gobernar en una de las crisis de capitalismo financiero más grande que le tocó en el mundo. Entonces ella primero valida que su experiencia como presidenta y las medidas que tomó como presidenta son útiles para este tiempo. Entonces arranca desde el vamos, porque muchas de las cosas, si uno sigue todo lo que Cristina escribió en las cartas, las cosas que dijo, vas entendiendo mejor algunas de las cosas que por ahí van quedando sueltas, cada vez caen más en los casilleros y es más explícita. Entonces arranca diciéndole a Alberto Fernández, yo puedo contestar porque pasé la crisis del 2008 gobernando. Diciéndole que además el contexto era mucho peor y mucho más difícil incluso que el actual. Entonces después le dice, bueno, ¿por qué tenemos inflación? Dice, en efecto, hoy hay un problema como efecto de la guerra, dice, por el cual sube el precio de los alimentos a nivel mundial y se recalienta la economía a nivel mundial. Entonces ella dice, bueno, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Conocemos el diagnóstico de Alberto Fernández y de Martín Guzmán, que dicen la inflación es multicausal. Hay que bajar las expectativas, para eso hay que robustecer las reservas del Banco Central, que creo que es lo único en lo que está de acuerdo con Cristina Kirchner, pero adicionalmente, y esto está en consonancia con el acuerdo con el Fondo Monetario, hay que achicar el déficit fiscal. Esa es la razón por la cual ahora van a avanzar con la quita de subsidios y aumentos de las tarifas para bajar el peso de los subsidios a la energía en el presupuesto. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Cristina Kirchner ya dice, no, esa no es la causa de la inflación. Y muestra unos cuadros con el déficit fiscal de Estados Unidos, Japón, Alemania y Argentina, cuánto déficit fiscal tiene con relación a otros países. Sin tener en cuenta, obviamente, que Estados Unidos, en un momento lo dijo igual, emite su propia moneda, con lo cual tiene un déficit que eventualmente podría financiar mucho más fácil que nosotros. Pero ella dice, no es un problema de emisión monetaria en la Argentina, no es un problema de déficit, no es un problema de oferta y demanda. El verdadero problema de la inflación en la Argentina es que tenemos una economía bimonetaria, con una brecha muy grande, y lo que está pasando hoy es que hay un festival de importaciones. Y el Banco Central, en eso sí están de acuerdo, tanto el Fondo Monetario, Alberto Fernández, Guzmán y Cristina Kirchner, con que para bajar en el mediano plazo las expectativas de inflación, vos tenés que tener un Banco Central con reservas robustas, fuertes. Y eso no está pasando. El Banco Central, a pesar de que hay precios récord de lo que la Argentina le vende al mundo, no está acumulando reservas. Eso es un problema y es un diagnóstico. También están de acuerdo en que lo que está pasando es que subieron mucho las importaciones, mucho este año. ¿Por qué? Porque la brecha lo que hace es que genere incentivo para que las empresas que importan insumos o bienes de capital prefieren importar a 130 pesos y aprovechan que bienes de capital no necesitan pedir licencias y están importando, adelantando importaciones, etcétera. ¿Qué dijo? El gobierno ya había dicho, vamos a ponernos más cuidadosos con esto, incluso Daniel Scioli lo había dicho. Pero Cristina Kirchner dice, no, en realidad lo que les pasa es que ustedes no hacen lo que tienen que hacer. Le dijo, porque hoy es un festival de importaciones, los que tienen la sartén por el mango están de fiesta porque el Estado es un Estado estúpido.
¿Y por qué es un Estado estúpido? ¿Cuál es el diagnóstico de Cristina Kirchner? Porque no existe coordinación, según Cristina Kirchner, entre los que debieran monitorear las importaciones. Y ella apunta: Banco Central, Miguel Pese, Ministerio de Desarrollo, que ya no está más Culfas, entonces dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con Scioli, dijo ahora, y mete en la discusión a Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP. La AFIP maneja aduana también y es la que, como dijo Cristina Kirchner, tiene que controlar que no se sobrefacturen las importaciones y se subfacturen las exportaciones. Entonces, lo que dice la AFIP, dice, nosotros intervenimos una vez que la autorización ya está hecha para controlar. Pero bueno, lo interesante es que Mercedes Marcó del Pont tenía un lugar muy delicado, casi como el que tuvo Lozardo en Justicia cuando asumen la AFIP, porque estaban todas las auditorías que había ordenado en tiempos del gobierno de Macri, la AFIP, a las empresas de Cristina Fernández de Kirchner. Y terminó diciendo Mercedes Marcó del Pont, trabaja ahí digamos, la excuñada de Máximo Kirchner, la hermana de la exmujer, la tía de su sobrino, la tía del nieto de Cristina Kirchner, del hijo varón de Máximo Kirchner, trabaja en la AFIP y estuvo a cargo de desandar todo ese camino y desarmar la unidad que había investigado las empresas de Cristina Kirchner, etcétera. Había hecho un trabajo que supuestamente había dejado conforme a Cristina Fernández de Kirchner en los aspectos de qué había pasado con la supervisión de sus cuentas personales, y así todo Cristina Kirchner fue ayer contra Mercedes Marcó del Pont y la metió en el podio de los funcionarios que no funcionan. Lo dijo explícitamente. También le dijo a Alberto Fernández, y además hay que saber hacer lo que hay que hacer, dijo, porque hay que usar la lapicera. Y le reprochó específicamente a Alberto Fernández que no hubiese obligado a Techint a conseguirse solo los dólares que necesita para importar las chapas con las que va a hacer los tubos del famoso gasoducto. Dijo, para eso hay que usar la lapicera. Sobre la coordinación dijo, esos son los funcionarios que no funcionan. Cosas que había dejado sueltas y que va haciendo más específicas. También dejó entrever su malestar total y absoluto con que en la Cámara de Diputados, y acá ligó también Sergio Massa, no esté tratando el proyecto de ley que ella impulsó en el Senado, que lo que le permitiría al jefe de gabinete o a una comisión investigadora del Congreso es levantar el secreto sumario de secreto fiscal de las empresas. Algo que hoy solo puede hacer la justicia. Cuando sospecha algún delito, puede pedir a la AFIP que le entregue información impositiva a determinadas empresas. Dijo, ay, no, porque, lo dijo así, ay, no, porque vienen con el secreto, entonces no quieren cambiar nada. Bueno, y porque la señora AFIP dice tal cosa. Claro, le advirtieron que podía ser que la propia justicia declarara inconstitucional esa ley eventualmente. Bueno, entonces le apuntó también a la Cámara de Diputados, le apuntó a la AFIP, le apuntó a Alberto Fernández, primero que nada, al Banco Central, al diagnóstico de Martín Guzmán sobre el déficit fiscal. Finalmente ligaron también por un debate interesante que se está dando dentro del gobierno, los movimientos sociales. Dijo, con el nivel de desempleo que bajó, ¿por qué tenemos más planes? Dijo, ¿y qué hacen los movimientos sociales intermediando en los planes sociales? Eso no debería pasar, nos da vergüenza como peronistas que eso, si Evita los viera, Evita, el movimiento Evita, es al que estaba apuntando Cristina Kirchner, y ligó también, porque hay que saber leer todo el discurso de Cristina Kirchner, Carlos Tomada fue muy elogiado por Cristina Kirchner, que era el ministro de Trabajo de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo un ministro extraordinario, dijo, sentada al lado de Yasky, el titular de la CTA, la Central de Trabajadores Alternativa a la CGT, que nunca logró en el gobierno de Cristina Kirchner que le dieran personería jurídica, sentado ahí aplaudiendo cuando Cristina Kirchner, para hablar mal del actual ministro de Trabajo, Moroni, habló bien de Tomada y dijo, nuestro ministro extraordinario, Tomada. Y en el medio de todo eso, lo que apareció notablemente es una reivindicación gigantesca de la gestión quizás más absurda que tuvo la gestión de Cristina Kirchner, que fue la de Guillermo Moreno al frente del Ministerio de la Secretaría de Comercio. Dijo, ¿qué hacíamos nosotros ante la escasez de dólares? Porque se pueden hacer cosas, dijo, hay que sentarse y negociar y ponerte firme, como hicimos nosotros. Cuando obligamos a los importadores a exportar. Si querían dólares, lo tenían que generar exportando. Que se generó toda una distorsión del comercio exterior con Guillermo Moreno, con enorme discrecionalidad en aquella época resolviendo acerca de los pedidos de importación. Entonces, en el medio de todo esto, Cristina Fernández de Kirchner termina diciendo,
si ganamos para ganar las elecciones, para no cambiar nada, mejor me quedo en mi casa. Lo que fue leído en el gobierno por Alberto Fernández como el inicio de una interna que quiere dirimir eventualmente a Alberto Fernández en una elección interna de ellos, eventualmente. El inicio de la campaña, leyeron en Casa Rosada escuchando a Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que más se escucha al final es una enorme reivindicación, sobre todo el segundo mandato de Cristina Kirchner. Cuando Alberto Fernández era un férreo opositor, hizo críticas brutales, como había hecho Culfas en su libro al segundo mandato de Cristina Kirchner. Ellos ya sabían que no estaban de acuerdo en que las medidas que impulsó Cristina Kirchner en aquel momento no estaban de acuerdo en que eso había funcionado y había funcionado bien. Vuelve Cristina Kirchner ahora y le pide a Alberto Fernández que haga lo que ella hizo en un periodo en el cual Alberto Fernández era ferviente opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy difícil que se pongan de acuerdo y es muy grande el daño también que se va provocando en un gobierno en el cual aparecen cada vez más explicitadas diferencias muy profundas en cada vez más ámbitos de la gestión de gobierno.